Buenas tardes, saludo a mi ciudad. Miren, es muy sencillo. Hubo un decreto salarial que ha excluido de un salario mínimo a miles de docentes, ¿sí? No solo hubo un decreto que excluyó a miles de docentes, sino que se liquidó sin decreto. El docente fue a cobrar sin saber legalmente cuánto iba a cobrar. Otra, a nosotros en Santiago del Estero los recibos de sueldo nos entregan mucho después que hemos cobrado. Entonces el docente, cuando fue a ver lo que sacaba del cajero, no sabía qué le habían pagado, porque no había decreto y porque no tenía un recibo de sueldo para constatar. Peor aún, muchos fueron al cajero y encontraron menos de lo que cobraron el mes anterior, igual que cobraron o un escaso aumento. Entonces esto produjo un caos, una incertidumbre de qué es lo que había cobrado. Y esto, ¿cuándo lo va a saber el docente? Cuando le entreguen, no sé qué día, y depende de la localidad de Santiago del Estero, en qué tiempo del mes le entreguen el recibo de sueldo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque los docentes, aquellos que ya medianamente han sacado las cuentas, si bien es cierto, como dice usted, sin un decreto en la mano, pensaban que iban a recibir un dinero y recibieron otro. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Para saber lo que tienen que hacer ellos hay que entender qué hizo el gobierno. El gobierno excluyó de un salario mínimo que está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y que ha sido garantizado por la paritaria nacional del año 2016. Ningún docente debe cobrar menos que un salario mínimo. Es más, debe cobrar un 20% superior a un salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cargo docente de menor remuneración en la provincia, que en este caso suelen ser los auxiliares, los maestros de actividades prácticas, los maestros especiales, deben cobrar el salario mínimo garantizado por el Estado. En la provincia de Santiago del Estero, ¿a quién, mediante el decreto que uno lo puede leer, ¿sí? ¿A quién se le ha garantizado el salario mínimo? Al maestro de grado. Acá en Santiago del Estero se toma al maestro de grado. Entonces se deja a un amplio espectro de los trabajadores de la educación sin salario mínimo. Y peor aún, en este decreto no solo se lo ha dejado fuera del salario mínimo, sino que no se les ha pagado en forma proporcional a su cargo, como se hizo en el año 2016. ¿Sí? En el año 2016 el decreto establecía que, resolvía, mejor dicho, que se debía pagar en forma proporcional a sus puntos según el piso salarial del mínimo docente, que era el cargo testigo, que el año pasado era 8.500, este año es 9.672. Este año, a quienes tienen menos de 181 puntos en el escalafón docente, no les pagan ese complemento proporcional, que está garantizado por el Estado Nacional y que el Estado Nacional ha puesto fondos. Si no, recordemos que en enero del 2016, el Estado Nacional, en una conferencia de prensa donde estaba el ministro Bullrich, ponía dinero a 7 provincias, entre ellas Santiago del Estero, que tenían los sueldos más bajos del país, para que lleguen a 8.060 pesos, y de ahí se trataba después la paritaria, y la paritaria estableció después que llegaba a 8.500, ¿verdad? Este año, ya lo que se había establecido el año pasado, Santiago del Estero lo toma como el gran aumento salarial, llevando un 20% de aumento al básico más bajo del país, que teníamos 2.968 pesos, le pone un 20% que ya es miserable, y es realmente muy poco para el nivel inflacionario que venimos con la pérdida salarial que hemos tenido en el 2016 y lo que está anunciado para el 2017. El 2016 tiene por lo menos entre 6, 8, 10 puntos, de acuerdo a las estadísticas, la pérdida de poder adquisitivo. El Estado Nacional pronostica, que nadie le cree, que va a haber un 17% de inflación. Si yo sumo esos dos índices ya tenemos 23%. Y al maestro santiagueño le han dado un 20% de aumento en el básico más bajo del país, y encima se ha privado a más de 10.000 docentes de un mínimo salario que está por debajo de los 9.672 pesos. Y recordemos que la canasta básica está en 13.000 pesos hoy, ¿no? Hoy. Entonces estamos muy lejos. Otra cosa, acá en Santiago del Estero siempre se ha estipulado el mínimo salarial como un techo salarial. O sea, es a donde tienen que llegar los docentes para que le dejen de pagar otras cosas. No, ese debería ser el piso del cual se debería después aumentar el sueldo. Acá siempre es techo, ¿sí? No sé si ha quedado claro esto, porque realmente, es más, el piso salarial de 9.672 ya lo dijo la Nación que debía establecerse a partir de enero. Acá en la provincia, entre bombos y platillos, con la anuencia de gremios cómplices de la mesa de diálogo, nosotros le decimos así porque le han dado la espalda a los trabajadores, lo festeja
porque lo hace a partir de enero, cuando ya le está debiendo al maestro esa remuneración desde enero. Es más, nunca actualizó el salario mínimo desde septiembre de 2016, cuando también lo debió haber hecho. El docente que cree que le han liquidado mal debe hacer una nota por la institución educativa, ¿sí?, dirigida al Consejo de Educación, a la sección sueldo, para que se revisen sus liquidaciones. A ello sería importante adjuntar, porque no tiene recibo de sueldo, el ticket del banco, si lo consigue el CBU mucho mejor, y lo que es el recibo anterior de sueldo, ¿verdad? Para que vean que o cobra menos, o cobra igual, o considera que de acuerdo a los anuncios oficiales y al decreto oficial, no le ha aumentado el sueldo como corresponde. Pero esto, vuelvo a decir, es un caos salarial que ha producido el Estado provincial debido a su forma de proceder, ¿verdad? Poco clara, y ahora, digamos, después del despojo que le ha producido de un salario mínimo a miles de trabajadores. Darío, muchas gracias. Y por último, decir que en Santiago del Estero hay una noticia muy fresquita que uno de los gremios docentes ha sufrido un atentado o ha sido incendiado por algo por el estilo. ¿Ha pasado? Sí, aprovecho y gracias por hacerlo recordar. En horas de la mañana, hoy al mediodía, uno de los gremios que conforman la intersindical, donde nos encontramos también agrupados, ha sufrido el incendio o el intento de incendio de sus instalaciones. Han arrojado en un envase plástico un líquido combustible, han prendido fuego a sus cortinas, a la parte de las mamposterías, a las puertas, y por el accionar rápido de los vecinos que han visto el humo y que han podido arrojar agua, esto se ha evitado que se produzca un desastre mayor. O sea, realmente es condenable, repudiamos públicamente esto, nos solidarizamos y por supuesto condenamos este accionar de alguna persona realmente fuera de sus cabales y que ha atentado con una institución democrática que representa a muchos trabajadores y en la cual todos los sindicatos deberían salir a repudiar este accionar, ¿verdad? Deberíamos solidarizarnos.